Profe, la versión rápida. Me caí de la boca. Siempre te digo la trabajando. El gran Rodrigo, mi hermano mío, paisano mío. El gran Blanco. Y tú me dices... Deme un segundo para poner a transmitir. Como estamos fuera de cámara, yo no vengo tan arrecho como ella, adelanto. Como ella misma. No importa, Ahí va. eso no es malo. Don Pedro. Ahí vas cogiendo calor. Es un buen momento para drenar en este momento. Sí. Está más liviano ya. Venía reflexivo. Eso no es malo, es sabroso. Venía reflexivo porque... Ahí vas cogiendo calor, piano. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Me alegra dos cosas. Primero me alegra el de que en nuestra ciudad, en mi ciudad, Maracaibo, se pueda convocar una jornada como esta para debatir, para reflexionar, para interpelarnos, hasta para drenar, ¿no?, la historia vivida en esta vieja relación entre Estado, sociedad y cultura. Y por eso tiene un mérito Luis Peroso, yo lo reconozco, que puedas convocar este tipo de actividad y en este nuestro gran Teatro Baral. En segundo lugar, la alegría de reencontrarme con tanta gente que sé, hacedores, creadores, artistas de la cultura del Zulia, de nuestra tierra, y que siguen preocupados como ayer, como hoy y como siempre por este tema. Luego de recibir la invitación, yo hice unas reflexiones, anoté algunas cosas y comienzo por decir que esta discusión por la relación entre sociedad, el Estado, la sociedad y la cultura es antiquísima. Incluso en el campo de mi profesión, de la ciencia económica, mucho más. Hay un debate, hay una interpelación sobre qué debe hacer el Estado. Incluso hay profundos estudios que van desde colocar la ideología, el tema de la hegemonía, el tema de las clases sociales, si el Estado reproduce o no los intereses de una determinada clase y por tanto pretende transmitir la cultura de esa clase social. Pero yo trato de salirme de ello por la propia experiencia vivida y me encontré, para que tengan ideas de este debate tan antiquísimo, desde mi ciencia económica me encontré con una frase del creador de la ciencia económica, o del padre de la ciencia económica, lo consideramos así porque es el primer libro que sistematizó el pensamiento económico, La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Y Adam Smith llegó y se atrevió a escribir esto en 1780. Estamos yéndonos al siglo XVIII. Dijo Adam Smith: la cultura no debe recibir subsidios. El arte es un trabajo improductivo que no genera riqueza material a la nación. Y en ese mismo texto comparó la cultura como la gente o el trabajador que presta servidumbre en una casa. Pero en el siglo XX, comenzando el siglo XX, otro gran economista, un poco más conocido, Keynes, allá en Inglaterra, siglo XX, siglo XVIII, salto al siglo XX. Keynes dijo, habla Keynes: si se parte de la idea de que la creación cultural se asume como un bien público por su carácter
civilizatorio, es claro que el Estado está obligado a intervenir en su financiamiento. Tenemos dos grandes pensadores en un gran debate que no se limita a Adam Smith por allá en el siglo XVIII y a Keynes en el siglo XX. Abunda la literatura y la discusión sobre este tema. Yo sobre este tema tomo partido, no soy neutro, no ando investigando qué decir y qué hacer, porque la vida me permitió asumir una postura cuando tuve la posibilidad de tener el privilegio de tener una representación popular. Digo entonces aquí, esta es la primera idea fuerza, el Estado tiene que relacionarse con la sociedad civil a través de la cultura, pero garantizando la democratización, el acceso a ella y protegiendo, respaldando a los hacedores de cultura, a los artistas, a los creadores, a los artesanos. De lo contrario, privaría la idea del mercado. El financiamiento de la cultura en estos últimos 100, 200 años tiene tres grandes vertientes. El Estado, los gobiernos, el mercado y también las llamadas instituciones sin fines de lucro o los aportes que pueden hacer grandes capitalistas, grandes empresarios, donaciones y últimamente incluso el tema de poner la marca, pues, para eso tiene su nombre. Patrocinio. Patrocinio. Sponsor, dicen. Sponsor. Pero la historia de estos 200 años nos muestra el comportamiento del hecho cultural en la Europa o en los Estados Unidos de Norteamérica, y tú observas en Europa, en todos los países europeos, que el papel privilegiado del financiamiento del hecho cultural, llámese teatro, danza, ópera, grandes museos, grandes orquestas sinfónicas, es el Estado. Ha sido el Estado. Han sido los gobiernos. No ha sido el mercado. No han sido las instituciones donativas de recursos. Por supuesto, cuando vienes a Estados Unidos y revisas en los últimos 100 años el hecho cultural norteamericano y su financiamiento, allí tiene y ha tenido una alta presencia el tema de las donaciones, de los patrocinios y demás, porque legislaron sobre eso y produjeron exenciones para que los empresarios paguen, reducción de impuestos para que los empresarios puedan donar, etc. Hay toda una estructura que permite que los grandes capitales pues descuenten de sus impuestos donaciones a la Orquesta Sinfónica de Nueva York, etc. Incluso han aparecido nuevos conceptos, nuevas palabras, neologismos, crowdfunding, buscar recursos Claro. para proyectos culturales. Entonces, en la interpelación que nos hacemos, pisando tierra venezolana, mi consideración es que nosotros apostamos por un modelo de gestión pública en la que el Estado venezolano, sin concebir la producción cultural como un bien comercial, sino concebirlo como un hecho gratificante a la sociedad que crea conciencia nacional, que es expresión de las manifestaciones diversas históricas por muchos años de un pueblo, su folclore, su teatro, su danza, su música, su patrimonio, sobre todo en este aspecto. ¿Quién puede discutir que el patrimonio histórico lo tiene que proteger es el Estado? Eso puede proteger el comercio, no lo puede proteger el mercado. El casco, los cascos históricos, los museos, los castillos. Es el Estado. Si no perdemos nuestra identidad. Identidad que significa en este caso, digamos, hasta pluralidad de una sociedad. De manera que yo sí creo
que, sin menospreciar a las tres fuentes deben estar. Incluso la tercera fuente para que esté en las leyes de mecenazgo, en fin. La prioridad en este momento es que los instrumentos jurídicos que se puedan crear, que se puedan reformular, reformatear, renovar una ordenanza municipal que permita facilitar, por ejemplo, el financiamiento por parte del sector privado, deduciendo impuestos, exenciones, etcétera, podría y debería aprobarse e impulsarse, o instrumentos legales o instrumentos jurídicos que nos permitan crear de nuevo el Instituto Municipal de la Cultura en el estado Zulia, o que permita fortalecer las casas municipales de cultura que una vez tuvimos y que fueron exitosas. La Casa Municipal de la Cultura de la Villa del Rosario generó una orquesta sinfónica. Eso murió, pero nació allí. Y nació con recursos, pues obviamente, porque aquí hay, por supuesto, la confrontación. Sigue habiendo la confrontación con los que, como Adam Smith, creen, ¿verdad?, que la cultura no paga. Así me dijo una diputada a mí una vez defendiendo a la cultura del Zulia, es que la cultura no paga, no tiene por qué pagar. Esto no quiere decir que hay obras, hay teatros, hay... Regala, generosa es. Que se puede... No, una tarjetita, los socialistas chilenos. No paga y da. Entonces digo... No recibe y da. Ajá, bueno, lo acabo de decir. Que hay que buscar un espacio para esta relación Estado, sociedad y cultura. Hay que buscarle un espacio a la cultura sobre la base de un compromiso político y de una voluntad política de los que están en el Estado. Igual que tú, Yasmina, yo me niego a la respuesta. Me parece absurda la respuesta cuando se dice dinero no hay. Porque esa fue la respuesta ya en 1997, 98, cuando, observando presupuestos, dominaba en el gasto presupuestario cultural, y ese es uno de los riesgos, dicen incluso los que estudian este tema del riesgo del financiamiento estatal, es que se concentre en la gran cultura o en los entes que el Estado central administra, que ha pasado y que hoy es así 100%. Pero se dio una lucha desde la base cultural del Zulia y se pudo acceder. Cuando revisamos en la década de los 90 o en la llamada Cuarta República, cuánto era el subsidio para las entidades culturales de la Venezuela de ese tiempo, era cero en el presupuesto del CONAC, el llamado CONAC. El 100% de las transferencias eran para las instituciones derivadas, dependientes del Estado, ¿no? Y se dio esa batalla, se dio esa lucha, y al final eso representaba, en términos de número, el presupuesto de la cultura en ese momento era el 0.5% del presupuesto de la nación. El 0.5% del presupuesto de la nación. Y vino una lucha que comenzó aquí en el Zulia, con reuniones de instituciones culturales diversas, pequeñas, grandes y medianas. Asamblea donde estaba el Teatro Baral representado, pero también estaban las instituciones culturales de teatro, danza, música, Orquesta Sinfónica de Maracaibo, la otra orquesta sinfónica que le era rival, que peleaban mucho entre ellas, pero estaba allí. La banda de concierto Simón Bolívar también. La banda de concierto, y se elevó la propuesta. Bueno, mira, 4 años después, 122 instituciones culturales del Zulia fueron financiadas por el gobierno central.
La respuesta es, no hay dinero, no la aceptamos. Pero se movió, hubo movimiento. Yo recuerdo que incluso cerca de 40 instituciones culturales una vez tomaron el viejo Palacio Legislativo, lo tomaron, y varios parlamentarios hicimos que bajar hasta Rebriceño, el otro, y, mira, este es el Zulia Cultural, que reclama, se llegó a 122 instituciones culturales diversas, era increíble aquello, y fue un momento entre el 97 hasta el 2007, 2008, de un renacimiento importantísimo de la base cultural. Un grupo de danza, digo yo a los que siguen a Adam Smith, un grupo de danza folclórica para comprar sus vestidos, sus vestuarios, para ponerse en escena, si no es subsidiado, usted lo condena a la muerte, a la no existencia. Por tanto, esa pelea tenemos que darla independientemente de que digamos si mañana la Orquesta Sinfónica de Maracaibo renace de su ceniza, puede cobrar taquilla, por supuesto que debería cobrarla, y los que puedan, entonces el Estado subsidiará una parte de las sillas, de la taquilla, pero puede cobrarla porque también puede cobrarla. Una obra de teatro interesante aquí, a veces ha cobrado taquilla, ¿no? Aunque yo a la última me colé por Blanco, que me colió, y no pagué taquilla. Gracias. Entonces, ese dato debemos rescatarlo hoy. Cuando yo revisaba el presupuesto del año 2023, presupuesto de este año de la Nación, aprobado por la Asamblea Nacional y puesto en vigencia, aunque no hay gaceta oficial. Desde hace 5 años no hay gaceta oficial del presupuesto de la Nación, ¿sabe? Desde hace 5 años. Lo que pasa es que, bueno, el proyecto presentado por esas relaciones o comunicaciones que aún tenemos nos llega completico. Y si yo tengo los 2 tomos del presupuesto 2023. Presupuesto de la cultura, de todo el ministerio, del total de la República, 0.3% del presupuesto de la Nación. Presupuesto del Ministerio de la Defensa, 11%. Es decir, el presupuesto del Ministerio de la Defensa es 16 veces más que el presupuesto de la cultura. Allá hay dinero para esa área. Pero dirá, no compares eso porque tenemos que tener el apresto operacional de nuestras Fuerzas Armadas. Lo vi 22 años en el Parlamento, el apresto operacional de nuestras Fuerzas Armadas, etc. Pero es que el presupuesto de la Secretaría de la Presidencia es superior que el presupuesto del Ministerio de la Cultura. Esto es absolutamente inconcebible, un ministerio de la Secretaría de la Presidencia que tiene allí un despacho al lado del presidente, en fin. Pero cuando revisas el presupuesto, entonces el 40% es para gastos administrativos de los casi 1.200 empleados que tiene el Ministerio de la Cultura. Y el otro 60% es para las instituciones que están en Caracas, la Casa del Artista, la Misión Cultura, no sé qué cosa, de lo poco que realmente les asignaron. Entonces, en esta interpelación que nos hacemos, en esta discusión, colocando de nuevo el tema de la relación Estado, sociedad y cultura, yo concluyo que el Estado venezolano tiene que relacionarse con la sociedad civil a través del hecho cultural, no como una producción mercantil, sino como un hecho que permite desde el ocio, la recreación y el encuentro con la estética. Porque al final de cuentas podemos discutir el concepto de cultura amplia, cultura restringida, pero yo lo aprendí con los grupos culturales del Zulia. Lo aprendí con arepa y cacao. Con la gente de ellos. Ellos
¿Existen todavía? Sí. Sí, qué bueno. Todavía tienen causa Ajá. Aprendí cuando escribieron una vez que la cultura era el invento más precioso de la especie humana porque permitía el encuentro de los seres humanos en igualdad. Se referían también, lo conversaba con la profesora, a la admiración de la estética. Yo puedo admirar un cuadro junto con un multimillonario y ahí estamos en un plano de igualdad. Puedo ir a una obra de teatro junto con Cisneros y estamos en plano de igualdad. Puedo ir a una obra del Chimpete Chámpata, que ya no existe, o ir con un niño como iban los hijos míos de clase media de un profesor universitario y podía ir cualquier millonario de Maracaibo y esos niños encontraban también allí en la complacencia de aquel hecho cultural la igualdad, que nos conduce también al tema de la identidad de nación. Entonces, sí, estoy de acuerdo que se haga un esfuerzo jurídico, político, cultural, que nos interpelemos de nuevo para proponer que las políticas públicas del Estado para la cultura respondan por la democratización del hecho cultural. ¿Y qué es la democratización del hecho cultural? Facilitar que niños, jóvenes, ancianos accedan al teatro, a la danza, a la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, a las exposiciones artísticas diversas, a la Bienal del Barro, volvámosla a traer ahí al Museo de Arte Contemporáneo Lía Bermúdez, y que por supuesto también facilite acceder al patrimonio cultural que debe cuidarlo el Estado, y no el mercado, el Estado. Sobre la base entonces de también proteger a los creadores, a los artesanos, a los artistas, a los intelectuales, que facilite la lectura. Los dos últimos libros de economía más importantes que yo he leído me lo han tenido que enviar de fuera de este país. Pues no hay acceso a ellos aquí. Yo quiero para mi país la posibilidad de una excelente contemplación del arte, porque esto significará, y con esto concluyo, que pueda la conciencia nacional crecer, que pueda la conciencia nacional, que significa soberanía, pertenencia, defensa de lo nuestro, criticidad, creatividad, crecer. Exijámosle al Estado que cumpla en parte con este rol del que hablaba Keynes. Están obligados a un programa de financiamiento del hecho cultural. Gracias. Bienvenido.